sé que les va a encantar si están pensando emigrar a Francia. El día de hoy les traigo un video en colaboración con Josmari de QQJL. Su canal de YouTube es súper increíble, habla sobre migración en Francia, viajes por Francia, todo lo referente a Francia y algunas que otras cositas más. Les recomiendo que pasen por su canal y les sigan porque de verdad es que siempre tiene información súper importante y súper interesante. Sin más dilación, vamos a comenzar con el video y vamos a ver qué nos cuenta sobre cómo es emigrar a Francia. Cucú, yo soy JL del canal QQJL y hoy les voy a estar hablando de cómo es vivir en Francia para el canal de Astrid, así que comenzamos. La primera pregunta que me ha hecho Astrid es ¿por qué elegí venir a Francia? Y es porque yo hice estudios de traducción en Venezuela, estudié inglés, francés, español en traducción y para mí siempre fue muy importante ir a uno de los países que hablaba el idioma que estaba estudiando, ya sea el inglés o el francés. Aparte que siempre me ha gustado mucho la cultura francesa, la historia, la arquitectura y para mí era una evidencia venir. Me vine a hacer un curso primero, me encantó la ciudad a donde me vine a hacer el curso, que fue Lyon, y dije que tenía que regresar después y bueno, así lo hice. ¿Qué es lo que más me gusta de Francia? Bueno, creo que ya lo mencioné un poco en la pregunta anterior. Me gustan muchas cosas, me encanta la arquitectura, me encanta el idioma, por eso también lo estudié. Me encanta la historia, el aspecto cultural que hay por lo menos en Lyon y en muchas ciudades como en París, como en Niza, en Montpellier, en Toulouse. Hay mucha cultura, hay muchos eventos culturales y eso es muy estimulante. Siempre hay muchas actividades, así que es casi imposible aburrirse, al menos en las grandes ciudades francesas. Y también me gusta mucho creo que ya lo he mencionado, la gastronomía. Yo estoy en la ciudad gastronómica de Francia, que es Lyon, y se encuentran muchos restaurantes franceses o no muy buenos, así que es un regalo para el paladar. La pregunta sobre las formas de que una persona no europea puede entrar al país. Hay diferentes formas. La primera podría ser como estudiante, sin embargo últimamente ha habido reformas, no se ha dicho oficialmente, pero o sea, se quiere aumentar la tarifa de estudiante universitario de 173 euros al año para una licencia a 2.770 euros al año. Todavía no es oficial, es una idea de nuevas tarifas que ha dicho el ministro de Relaciones Interiores, pero no se ha hecho oficial, depende mucho de las universidades, algunas ya lo han empezado a aplicar y otras no. Así que hay cuestión de estudios, esta parte se puede entrar como estudiante y hay que tener en cuenta que se tendría que pagar 2.770 euros por año para una licencia y 3.770 euros para un máster o maestría por año, lo cual sigue siendo mucho más económico que otros países europeos. También se puede venir si se tienen menos recursos como au pair a Francia, que son personas que trabajan en una familia como más o menos niñeros, se encarga de cuidar a los niños y todas las actividades relacionadas con cuidar a los niños, como limpiar las zonas por donde conviven los niños, hacer la comida, planchar la ropa de los niños. Y es una opción porque estás alojado y tienes los alimentos cubiertos, tus comidas, y te dan un poco de dinero que al final lo utilizas para pagar un curso de francés que tienes que hacer. Y también es una opción, es la opción más económica y más viable para muchas personas. Y otra opción es también, que son un poco más complicadas, es venirse como trabajador. Si tienes un contrato francés con una empresa francesa y tienes habilidades que son muy requeridas y que no son fáciles de conseguir en el país, pueden ser habilidades científicas especiales o habilidades técnicas que no se consigan fácilmente en Francia. Y también te puedes venir como si eres científico, si eres artista, existe visa de talento. Y también te puedes venir, bueno, si conoces a algún francés y te casas, o alguna francesa y te casas, puedes venir como cónyuge de francés. Son las alternativas. Igual toda esa información está en la página del consulado de Francia en los diferentes países. No duden en empezar a ver cómo hacer para venirse a Francia porque depende de cada país. ¿Qué tipo de visa existen? Si piden alguna reserva en un hotel,
Ya he mencionado los diversos tipos de visa. Si se vienen como turista, pueden quedarse menos 90 días o menos. El 90 días es el máximo, no se puede pasar, tiene que ser el día en que regresan a sus países. Eso es para los países que no necesitan la visa de Schengen. Igual tienen que verificar la información de sus nacionalidades en el consulado, la página del consulado de Francia. Y sí, para venirse como turista, por lo menos en el caso de Venezuela, se tiene que tener o una reserva de hotel que cubra la cantidad de días que se piensan quedar y que su billete de avión dura, o una invitación, una carta de invitación de alguien que vive en Francia original. Tiene que ser la carta de invitación original que se le tienen que mandar a ustedes a sus países y con ella pueden entrar. Uno de los requisitos que piden para poder sacar una carta de invitación es que la persona gane por lo menos el salario mínimo y así pueda hacerse cargo del invitado durante el periodo que esté. Normalmente se solicita en las alcaldías de las diferentes zonas, ¿no? También te van a pedir cierta cantidad de dinero dependiendo de los días que te quedas. Es una tarifa diaria. Actualmente no estoy muy segura cuánto piden, pero se puede averiguar fácilmente con Google haciendo una pregunta. ¿Cuánto cuesta la vida en Francia en promedio? Es muy difícil, depende de la situación en la que se encuentra la persona. Por ejemplo, como estudiante, el Estado francés da una beca de 615 euros, que normalmente se considera como el mínimo que necesita un estudiante para vivir. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen muchas reducciones y tienen muchas ventajas. Un estudiante en Francia puede solicitar ayuda para pagar el alquiler de la parte del Estado, que le puede pagar a 50 hasta un 70% del precio del alquiler, normalmente de habitaciones. También tiene reducciones en el transporte, tiene reducciones para comprar algunos productos, como por ejemplo en Apple se tiene, si no me equivoco, 10% de reducción para la compra de cualquier accesorio de cualquier ordenador. Así que si te piensas comprar un MacBook en 2.000 euros, vas a tener 200 euros de reducción o incluso más. No estoy muy segura de los precios, pero sí, un estudiante tiene muchas reducciones y técnicamente con 615 euros puedes alquilar una habitación pequeña, bastante modesta, pero aceptable para vivir. Puedes pagar tu transporte y la comida. Claro, si tienes gastos extras como salidas y así, deberías completar con un trabajo. Ahora, una persona normal, lo mínimo que necesitaría es ganar el salario mínimo, que en salario neto, que es lo que te queda después de las reducciones, está en aproximadamente 1.200 euros. Y esto es debido a que normalmente, bueno, tienes que pagar los impuestos, depende de tus ingresos. Si ganas el mínimo, es posible que no tengas que pagar los impuestos, porque hay un mínimo que se tiene que superar para tener que pagar los impuestos, y normalmente el que gana el salario mínimo en Francia no tiene que pagarlos. También existen otros tipos de impuestos, como el impuesto de alquiler, que se está eliminando actualmente, pero todavía existe para algunas personas. Y existen, bueno, todos los gastos que son los servicios. Así que cuando ya pasas de estudiante a asalariado, mínimo tienes que ganar el mínimo para poder vivir en Francia, que serían 1.200 euros aproximadamente. ¿Es fácil conseguir trabajo? Bueno, esto yo creo que es la pregunta en la que no se puede dar una respuesta unánime, porque depende mucho del sector de la persona, de la especialización. Si es un área que se solicita mucho en Francia, porque no todos los países tienen los mismos requerimientos, y depende de muchos factores: del nivel de especialización de la persona, de las habilidades que tenga, de la necesidad del mercado. Así que depende, ¿no? Si son trabajos básicos, por lo menos en el tema que yo más conozco es como estudiante, depende también de la ciudad. Por lo menos en ciudades del sur de Francia es fácil conseguir trabajo en el área de servicios, como en hoteles, restaurantes, en la temporada de verano, porque hay muchos turistas y hay mucha demanda. En Lyon, que no es una ciudad de playa, no tiene el mar cerca, y es una ciudad en donde el turismo no se siente tanto en verano como en otras ciudades. Igual hay como estaciones en donde se solicita más mano de obra para estos servicios, como para trabajar en restaurantes, en café, en hoteles, y esto es en el periodo de abril. Se empiezan las solicitudes de trabajo y se puede conseguir un poco más fácilmente abril, mayo, junio. Y también esto también para cubrir las vacaciones de los fijos, y también se puede conseguir en el periodo de septiembre, porque muchos estudiantes que trabajaron por el verano
se van y quedan estos puestos vacantes. Entonces, los mejores periodos en Lyon es todo lo que es primavera, abril, mayo, junio, que se empiezan a contratar personal para cubrir las vacaciones, y en septiembre, octubre para cubrir los puestos vacantes de los estudiantes que están trabajando por el verano. También existe un pequeño periodo en noviembre que se empieza a reclutar para las fiestas de Navidad, y ya se necesita más personal en tiendas en general, normalmente en tiendas, que hay mucha más demanda. ¿Qué tan difícil es aprender francés? También depende de la persona, depende de la facilidad que tenga con los idiomas, depende del esfuerzo que haga, si estudia todos los días media hora, si estudia todos los días una hora, si escucha francés constantemente, si ve la televisión en francés, si escribe en francés, si se comunica en francés, depende mucho del esfuerzo de la persona. Y he conocido casos en donde las personas se han esforzado mucho y han llegado de un nivel de principiante absoluto a un nivel intermedio en 6 meses. Pero también hay casos de personas que pueden pasar años aprendiendo el francés y no terminan de hacerlo. Así que sí, se puede aprender el francés en curso, pero el curso al final es un 20%, máximo un 30% del esfuerzo de la persona. La mayor parte del trabajo se hace fuera del curso, del aula de clase, y es la persona misma que tiene que mantener su francés activo y tiene que hacer actividades al lado para poder aprenderlo. Así que es una pregunta que no tiene una respuesta, porque depende mucho de las capacidades y del esfuerzo de la persona. El salario que gana la gente en promedio, bueno, ya lo he dicho, el salario mínimo es de 1.200 aproximadamente euros, 1.200 euros aproximadamente, cuando quitan los impuestos, si no sería más o menos 1.400 en salario bruto, y normalmente en promedio, bueno, depende mucho de las profesiones, pero con el mínimo es una buena referencia, que serían 1.200 euros netos. ¿Cuál es la recepción de los franceses a los emigrantes? Los franceses depende también del origen del emigrante. En Francia hay muchísimas minorías, hay muchas personas que vienen de África, hay muchas personas que vienen de Europa del Este, que vienen de Asia, y hay latinoamericanos. En mi experiencia, yo siento que la comunidad latinoamericana se recibe bastante bien. Siento que los franceses son bastante receptivos a los latinoamericanos, sobre todo en épocas de vacaciones, porque les recordamos con nuestro acento, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar a las vacaciones, a la playa, al Caribe. Hay muchos franceses que se sienten muy atraídos por todo lo que es la música latinoamericana, los bailes latinoamericanos, salsa, bachata, merengue, y siento que se tiene una buena receptividad, al menos en lo que es la cultura caribeña, y hay mucha atracción por todo lo que es Cuba, Puerto Rico, Argentina y la cultura latinoamericana. Así que según lo que yo he vivido, me parece que la recepción hacia los latinoamericanos es bastante buena. Ahora, hacia otras nacionalidades no puedo decir, porque no he tenido la experiencia en persona. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para obtener la nacionalidad francesa? De manera general se debe esperar 5 años durante una estancia legal en Francia para poder solicitar la nacionalidad, ya sea teniendo visa de cónyuge francés o visa de trabajo. Pero para el caso de los estudiantes existe una excepción y puedes solicitar la nacionalidad después de 3 años de estancia legal en Francia, si has realizado estudios de mínimo un nivel máster o maestría. ¿Qué requisitos solicitan? Bueno, pueden averiguar los requisitos en la página de servicepublic.fr, pero de manera general van a tener que pasar un examen de cultura francesa para conocer cómo están ustedes con relación a la historia, a la cultura francesa, qué tan integrados están, y también, bueno, ellos van a hacer un análisis de todo su estancia en Francia, si alguna vez tuvieron alguna multa o cometieron algún delito antes de otorgarles la nacionalidad. De todas maneras, como ya dije, bueno, tienen más información en la parte de servicepublic.fr y ahí les responden todas las dudas. Y la última pregunta es si recomendaría emigrar a Francia siendo europeo o no. Y para mí eso depende mucho si saben el idioma, depende mucho si se sienten atraídos por la cultura. Yo creo que estas dos cosas son elementales
antes de emigrar a Francia. Si ya son europeos es muchísimo más fácil porque no tienes que cumplir ningún requisito, simplemente vienes y te instalas y bueno, empiezas tu vida en Francia. Si no eres europeo tienes que tener una visa que te permita tener un estatus legal, como es la visa estudiante, fille au pair, trabajador, cónyuge, etcétera, ¿no? Yo recomendaría Francia a las personas que de verdad se sienten atraídas por esta cultura y que sienten interés por el idioma, porque Francia no me parece que sea uno de los países más fáciles para emigrar, porque los franceses son bastante diplomáticos, pero tienen cierta mentalidad de europeos del norte, entonces no es tan fácil hacer amigos en Francia, se siente cierta distancia incluso entre ellos. Normalmente una persona que entra a trabajar en una empresa no crea amigos inmediatamente, se tiene que pasar un periodo de tiempo considerable para que se crean amigos, ¿no? Dentro de la empresa. También depende de la persona y también depende del grupo, pero por lo general no es fácil tener amigos franceses al primer momento, apenas llegando. Es una relación que se tiene que cultivar y es muy importante tener lo mínimo posible la barrera del idioma, es decir, hablar lo mejor posible el francés y ya de por sí tener atracción. Así que yo recomendaría Francia sí a las personas que les gusta la cultura francesa, que les gusta la historia, que les gusta la arquitectura y que ya saben francés o tienen interés por aprender el idioma. Así que sí, me parece un buen país. Ya saben que, bueno, depende de su estatus. Si son europeos es mucho más fácil venirse y si no, ya tienen las diferentes formas. Espero que les haya respondido sus dudas y sus preguntas. Ya saben que tengo muchísima más información sobre este tema en mi canal, que es QQJL, y también pueden saber mucho más en mi blog, que es qqjl.com. Y nada, si cualquier cosa me pueden dejar sus comentarios, sus preguntas aquí debajo de este video de Astrid, o también por mis redes me pueden hacer sus preguntas. Y quisiera agradecer a Astrid por haberme invitado. Este video se está haciendo después de un live que hemos hecho en Instagram, que bueno, solamente dura 24 horas y como considerábamos que la información era importante, hemos decidido que les iba a comentar estos temas también en un video aquí. Muchísimas gracias a todos, espero verlos pronto. Chao, chao. Y este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, que les haya servido. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dándole clic al botón rojo que dice suscribirse, dándole doble clic a la campanita que está al lado del botón que dice suscribirse, doble clic, ahora se da doble clic, y comentar qué te ha parecido el video, si te ha ayudado, si te interesa emigrar a Francia. Nos vemos en el próximo video. Bye.